Ciao amici, buon appetiti e benvenuti in Tamè Cucina. A ricetta perché alle pandosse senese. Basso. Ricetta tanti tradizionale da cena per, per il tempo di denaro. Andiamo a cucinare ingredienti. Aparte de la receta de la masa, uno puede hacerlo con los accesorios que uno quiera, como pinoli, frutos secos, almendras, eh, frutas confitadas, etcétera, lo que más te guste. Primero comenzamos mezclando la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar. Luego, una vez que esté consistente, le agregamos un huevo, le agregamos esencia de vainilla, le agregamos el ron y mezclamos nuevamente. Luego de que esté bien mezclado, agregamos la harina, el polvo de hornear, media cucharada de sal, mezclamos nuevamente. En este caso aquí le agrego cranberries deshidratados, almendras, pinoli, piñones, leche y mezclamos nuevamente. Ponemos harina en nuestra tabla de la cocina y amasamos. No amasamos mucho para no activar el gluten y no nos quede la masa muy elástica. Hacemos un bollito redondo con la masa y lo colocamos en nuestra bandeja del horno, ¿ya? Y lo aplastamos un poquito, porque esta es la receta del pan dulce bajo. Por un tema estético le colocamos con una yema de huevo, lo pincelamos para que quede doradito a la salida del horno y en el centro hacemos una figura de un triángulo. No sé por qué será, pero esa es la tradición. Luego de que pincelamos con la yema del huevo, lo colocamos al horno 180 grados aproximadamente entre 30 y 40 minutos. A ver que hay que ir observándolo. Y sacamos del horno y nos queda con este dorado perfecto. Upan 12, ule pronto, bundenaa.